De algunos años a la fecha, la inclusión se perfila como una característica deseable para toda institución educativa. Para entender este paradigma contemporáneo es necesario comprender una amplia historia que ha ido evolucionando desde la Revolución Francesa con los derechos naturales del hombre hasta el establecimiento de los derechos humanos por las Naciones Unidas, lo cual, además, desembocó en los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX que buscaron reconocer los derechos civiles de las minorías y comunidades marginadas. A partir de esta búsqueda por la igualdad de derechos y obligaciones, sucede un paradigma de reconocimiento de las diferencias. Así pues, la segregación naturalizada comienza a ser vista como algo negativo y se perfila en una búsqueda por la inclusión como un paso natural hacia la equidad. Como primer paso para entender la inclusión, entonces surgen distintos cuestionamientos a analizar para sentar una perspectiva en común. ¿Qué es diversidad y qué tipos de diversidad se consideran en relación con la inclusión en un contexto universitario? Una vez consideradas estas bases, será importante analizar el porqué de la inclusión como respuesta a la equidad educativa y desmenuzar las áreas en las que toca de manera transversal y sistémica la inclusión en una universidad. Empezaremos por ¿qué es diversidad? En principio, el ser humano es una especie social que privilegia la creación de vínculos afectivos, psicosexuales y sociales. Desde una edad muy temprana, el ser humano forja su autoconcepto a partir de generar estos lazos, reconociéndose a sí mismo como un ente propio ajeno al otro. Se reconoce como un yo en oposición al otro. Ese concepto del otro permite primero que se establezca con su madre, sigue con su familia y conforme crece con su comunidad. La socialización del ser humano en desarrollo en esta etapa infantil comienza por el reconocimiento entonces de las diferencias entre yo y el otro. Es decir, se es niño o niña, esbelto o regordete, rubio o moreno, joven o adulto. A partir de estas diferencias establecen la noción de su propio ser. Ahora, al crecer, este mismo proceso se repite cuando el ser humano comienza a tomar parte dentro de los grupos sociales. En la conformación de estos colectivos se coloca a partir de sus diferencias en un lugar dentro del funcionamiento social, posiblemente motivado por la necesidad de seguridad y control sobre el entorno. Esta necesidad genera, por supuesto, una serie de estereotipos y prejuicios que ayudan a que el ser humano pueda establecer de manera rápida a qué grupo debe integrarse para sentirse cómodo, tal vez esto como un residuo evolutivo de etapas más tempranas en su historia y en las que prevalecía el instinto de supervivencia. Así pues, podemos apreciar la base de los tribalismos y las conductas discriminatorias. En una escala más grande, cada colectivo también establece relaciones de diferenciación con otros grupos a través del continuo contraste entre lo que les une y lo que les divide. Toda la historia de la humanidad se teje, pues, como un continuo devenir de conflictos surgidos entre las diferencias de creencias, razas, valores y sistemas de organización social. Estos conflictos serpentean como un continuo vaivén de relaciones entre los grupos humanos que están continuamente interactuando al compararse, uniéndose y repeliéndose por un sinnúmero de características que les une o les distancia. Podemos de este modo decir que el concepto de diversidad surge de la noción sobre la amplísima gama de diferencias que puede observarse en el espectro del género humano. Se puede hablar, por ejemplo, de diversidad racial, étnica, sexual, lingüística, cultural, de género, funcional, etc., las cuales todas estas se han generado tras siglos de evolución en las distintas expresiones humanas, biológicas, sociales y culturales. Ahora, en el mundo contemporáneo, la interconexión e interdependencia entre países y comunidades, así como todo el continuo flujo de información e intercambio entre las distintas sociedades, ha hecho que destaque de manera más notoria esta enorme cantidad de diferencias y se ponga de relieve la necesidad de hablar de y reconocer la diversidad como un conjunto de identidades plurales y originales que conforman la gran variedad de la experiencia humana. Ahora, ¿por qué inclusión? Tomando en cuenta lo que ya establecimos sobre la diversidad, podemos analizar ahora un paradigma histórico que deviene de la época moderna, como producto de la Ilustración y que comienza a establecer ciertas bases de lo que hoy entendemos por inclusión. Ya en la Revolución Francesa se encumbraron los derechos naturales del hombre como garantías inalienables de que cada ser humano debía disfrutar únicamente por ser persona. Estos derechos evolucionaron a lo largo de más de un siglo y hoy en día los entendemos como derechos humanos. Es decir, esto a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que a mediados del siglo XX redactó y promulgó la Organización de las Naciones Unidas en este documento que es fundacional para su razón de ser. Desde entonces, la búsqueda por garantizar estos derechos a todos los seres humanos comienza a plantear que la discriminación o segregación, a partir de las características que diferencian los distintos grupos sociales, es una práctica que debe ser nulificada.
Bajo esta concepción es que comienzan a surgir los primeros movimientos de reivindicación de grupos anteriormente excluidos, es decir, las mujeres empiezan a luchar por su derecho al voto y por su autonomía en general, los grupos de las personas afroamericanas por tener igualdad de derechos frente a la población blanca, las minorías sexuales por un reconocimiento a sus relaciones e identidades, las comunidades indígenas por la reivindicación histórica de su derecho a existir frente al yugo colonizador, etc. Ya cercanos al siglo XXI, el concepto mismo de igualdad comienza a ser cuestionado. Dado que establece como precepto la igualdad de condiciones, pues diversos teóricos y movimientos sociales empiezan a plantearse la necesidad de decretar en cambio una igualdad de oportunidades frente a las desventajas sistémicas. Esta igualdad de oportunidades se define como equidad. Ahí es donde radica la base de la inclusión hoy en día, en la búsqueda por esta equidad que, como hemos visto, está cimentada sobre una igualdad de derechos y obligaciones, libre de discriminación y que debiera garantizar una igualdad de oportunidades para el desarrollo individual y grupal. Para simplificarlo, podemos decir que la inclusión entonces tiene sus bases sobre una búsqueda por la equidad que surge a partir del reconocimiento de la diversidad humana. Ahora bien, ¿qué papel juegan las instituciones educativas? Para ello será importante establecer cuál es el rol de la escuela. A través de los años, este papel ha ido cambiando desde cómo se concibe o para qué sirve. Sin embargo, lo que permanece a grandes rasgos es que la educación funciona como el mecanismo humano que permite la transmisión de la cultura de una generación a otra. Sobre esta institución y el pase de conocimientos es que la civilización se ha desarrollado. La escuela entonces es un fenómeno histórico y social de gran importancia. Por ello, este mismo contexto de la ilustración se decretó como, en este contexto se decretó como obligatoria y gratuita, es decir, accesible para toda la población. Esta noción nos orienta a entender que la educación moderna, desde ya, como una institución que entonces debería de ser inclusiva. Así pues, los diversos luchadores del siglo XIX y XX la ponen al frente de sus luchas y comienzan a desarrollarse una enorme cantidad de postulados teóricos sobre el porqué y para qué de la educación. La discusión intelectual lleva entonces a plantear que la importancia de la educación radica en la libertad que otorga al individuo frente a su opresor. Una vez más, la educación se vuelve una llave hacia un mundo más libre de segregación y falta de derechos, por lo cual comienza a recetarse como un medicamento contra la enfermedad social y logra en esta época su mayor expansión. Ya más avanzados en la línea del tiempo, se procede a cuestionar si la educación en sí misma es accesible para toda la población. Se ponen de relieve las diferentes oportunidades de acceso a la educación por cuestiones sociales, culturales, raciales y de clase, pero también por una capacidad funcional. Los más recientes estudios de la neurociencia y neuropsicología que han ido postulando las diversas maneras de adquirir conocimientos nos permiten ahora apreciar una enorme neurodiversidad frente al aprendizaje. Más que nunca, la necesidad de encontrar en la educación un espacio inclusivo se perfila como uno de los grandes retos de la educación en el siglo XXI. Para hacer, para hacer frente a los grandes retos de la inclusión en la educación, es importante ahora señalar la perspectiva sistémica que la abarca. En este afán por ofrecer educación para todos, primero se desarrolla la educación especial que funciona como un espacio alterno a la normalidad, donde se ofrece educación a las poblaciones neurodiversas y con distintas capacidades funcionales. Se cuestiona, sin embargo, si esta segregación es positiva. Será importante mencionar los dos grandes paradigmas educativos que a partir de ello le suceden a la educación especial, el de la integración y el de la inclusión. Integrar como paradigma aparece a mediados del siglo XX y se entiende como normalizar y volver parte de la sociedad a aquellos a quienes se segregaba previamente. Inclusión, como paradigma educativo, por otra parte, surge en la década de 1980 y refuta la educación especial por su endogamia y su concepción basada en la noción de la deficiencia de quienes atiendan a ella. Este nuevo paradigma sistémico concibe que se diseñe la educación tomando en cuenta a todas las personas, no solo colocándolas en los mismos espacios educativos. Asimismo, se asume una responsabilidad frente a todos los educandos y está cimentada en el concepto de equidad que ya hemos descrito con anterioridad. Esta perspectiva valora la diversidad en oposición a considerarla como una barrera, ya que establece los beneficios que de que el grupo se enfrente a las diferencias de sus miembros y gracias a ellas se nutra de estas diferencias. Es así, pues, que estos dos paradigmas son la respuesta del siglo XXI a la comprensión sistémica de la inclusión en la educación. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de las prácticas pedagógicas inclusivas.
tomando en cuenta tres puntos muy importantes como son las metodologías activas, la evaluación y la participación de padres de familia dentro de nuestra comunidad educativa. Como bien sabemos, el mundo cambia y va avanzando a pasos agigantados. Y es fundamental que el proceso educativo se transforme de acuerdo a la realidad que se va enfrentando o a la que enfrentarán nuestros docentes y también los estudiantes universitarios. Así que, una vez dicho esto, proponemos que estas nuevas prácticas pedagógicas tengan un modelo socioconstructivista donde el propio alumno, a partir de la generación y la sociabilización de los propios contenidos, puedan crear estas soluciones propuestas de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Dejemos esta parte del conductismo atrás, donde el alumno es el pasivo, es el quien recibe la información, quien memoriza esa información y en donde el profesor solamente transmite la parte del conocimiento. Así que en este proceso de, de las estrategias metodológicas voy a proponer tres. Estas tres estrategias metodológicas no son más que propuestas en donde el estudiante puede desarrollar conceptos, donde puede hacer la inclusión con todo el grupo, pero también es donde el alumno puede desarrollar estas habilidades de las cuales hemos estado hablando durante los 15 años sobre el aprendizaje del siglo XXI. Hablaremos de lo que es el ABP o el aprendizaje basado en proyectos, en donde el estudiante va a desarrollar algunas situaciones dentro de las asignaturas o a través de la realización de algún proyecto a partir de un contexto en el que el estudiante vive en el día a día. El propósito general del ABP es eh, incitar al estudiante a aplicar los aprendizajes de distintas asignaturas que ha ido integrando a lo largo de la carrera. ¿Cómo se realiza? Lo voy a resumir en tres pasos muy simples. El ABP se introduce esta situación, esta problemática real dentro del aula y se aproxima a algunos temas que se sugieren dentro de las materias. El paso número 2 podría ser el proceso de aprendizaje que inicia a partir de la provocación, a partir de una pregunta detonadora en donde este reto despierta al estudiante a resolver esta situación y esta problemática. Y el paso número 3 es la indagación, donde invitamos al estudiante a reflexionar, a experimentar, a descubrir, pero también a generar las soluciones que éstas presentan en la actualidad. Hablaremos de otra de las metodologías que es el Challenge-Based Learning, que este aterrizaje metodológico o estrategia metodológica tiene mucho o mucha propuesta dentro de la actualidad. Deseamos que el alumno construya estos saberes a través de estas experiencias de aprendizaje que el alumno o el estudiante enfrenta cotidianamente. Este Challenge-Based Learning va a implicar un reto y un grado de compromiso tanto del estudiante como del profesor y requiere tomar mucho más tiempo externo. El alumno tendrá que involucrarse en la búsqueda de la información y de la solución al desafío planteado. Por lo tanto, es un proceso que también invita al estudiante y al docente a la integración de todo el grupo, no importando qué tipo de habilidades se puedan ir desarrollando. Lo más importante es integrar a todos aquellos alumnos en esta situación. Y por último y no menos importante, el método de caso. El método de caso, a pesar de que es uno de los modelos teóricos mucho más viejos que hemos aplicado en la parte educativa, surgen también a partir de un análisis intenso sobre la problematización de una problemática particular. En este método de caso se sugiere dar respuesta, como siempre, a la pregunta y de ahí poder desarrollarla y aplicarla en la cotidianidad. Aquí el estudiante
al igual que en los dos anteriores, debe de indagar. Por otro lado, debe de desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, generar curiosidad y desarrollar habilidades para la vida. Y por supuesto la parte emocional, donde facilita la integración en esta problemática planteada, que el estudiante va a relacionar directamente con una situación que se presenta. Por lo tanto, estas metodologías pretenden que se integre completamente a la comunidad educativa, no solamente al docente, sino también al estudiante, en este proceso de participación, que desarrollen soluciones, no importando el tipo de aprendizaje que tiene cada estudiante, sino que debemos desarrollar y a través de la observación poder atravesar en este proceso de integración dentro del aula. Y para ello lo vamos a ligar un poco con el apoyo y la colaboración de la comunidad educativa. En estas nuevas sociedades, sociedades líquidas que hemos estado enfrentando a través de todo el proceso sociopolítico, cultural que estamos viviendo, requerimos que estas nuevas sociedades tengan la información que a partir de lo que se realiza dentro de la institución y dentro de las universidades, podamos detonar la participación de la comunidad de padres de familia, de estudiantes y sobre todo de docentes. Y voy a tocar este tema de la teoría sociocultural que marcaba Vygotsky, en donde destaca que en todo momento, en la participación activa, el estudiante es considerado en este proceso del desarrollo del crecimiento como un resultado colaborativo. Esto quiere decir que si no existe la interacción entre estos tres puntos importantes de la universidad, se puede ir perdiendo el proceso de aprendizaje con los alumnos. Para ello, hay ciertos factores importantes que debemos de tomar en cuenta. Una es de generar un clima de expectativas hacia el alumnado y hacia nuestra comunidad. Involucrar o verbalizar el interés de los estudios de los hijos y estar pendientes en este tipo de situaciones académicas. El rol de docente deberá impulsar este desarrollo para potencializar mediante una planeación adecuada dentro del aula las funciones requeridas y crear o permitir que el alumno pueda intervenir o volverse autónomo en este tipo de situaciones. Y para finalizar, voy a hablarte un poco de lo que es la evaluación. Eh, la evaluación en este ámbito educativo generalmente se centra en una parte de rendimiento intelectual, en donde lo que nos interesa es una calificación final, donde lo que nos interesa es ver eh, de qué son capaces los alumnos, esta parte memorística. Sin embargo, a partir de estas nuevas situaciones, nuevas maneras de evaluar, se sugiere que para la integración y poder tener un desarrollo óptimo en la parte de la valoración, porque para enriquecer el proyecto deberíamos de integrar un poco la parte de la valoración, se sugieren realizar evaluaciones diagnósticas, realizar una guía orientada a la selección de contenidos, qué es lo que voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, posibilitar el conocimiento directo y profundo, generar una reflexión, aplicar un feedback al finalizar esta evaluación o esta evaluación y por supuesto una retroalimentación que incluya el proceso de aprendizaje que ha tenido el alumno, haciendo el ajuste entre estos aterrizajes metodológicos, entre la integración de la comunidad educativa y estos procesos evaluativos, donde no solamente se forme o se haga una evaluación formativa, sino que encontramos la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Muchas gracias. A continuación hablaremos de las experiencias de inclusión desde las políticas públicas en educación superior. Recordemos que las políticas públicas son declaración de buenas intenciones de los gobiernos para temáticas que son estratégicas y que en este caso deberían ser orientadas, como ya mencionamos, a la inclusión en la educación superior. Acá en esta tabla que vemos en la diapositiva tenemos países de Latinoamérica y el Caribe
y cómo estos han puesto diferentes focos en temáticas de inclusión, ¿ya? Podemos ver que en la gráfica en la tabla, tenemos el foco de nivel socioeconómico, sexo, territorio, condición étnico-racial y situación de discapacidad. La mayoría de los gobiernos ha puesto foco en lo socioeconómico, étnico y discapacidad, y otros menos, ¿cierto?, en sexo y territorio. Esto es evidente ya que la mayoría de los apoyos, ¿cierto?, que buscan el acceso y la inclusión de los estudiantes a la educación superior tienen que ver con aspectos económicos, ¿ya? Tienen que ver con aspectos económicos, ayudas como becas, ¿cierto?, subvenciones, manutención, alojamiento, por ejemplo. Siempre nos encontramos con algún tipo de apoyo económico. Y son menores aquellas estrategias que abordan aspectos donde no se requiere algún costo, ¿cierto? O alguna inversión. Podemos ver que dentro de las menos frecuentes, ¿cierto? Focos, tenemos sexo y territorio, y en sexo tenemos principalmente la inclusión de la mujer en las carreras que son del ámbito tecnológico, de la ingeniería o carreras denominadas STEAM. También tenemos países como Argentina que han declarado de manera muy explícita todo lo correspondiente a la inclusión de las comunidades LGBTI, ¿cierto? Y buscando, obviamente, mitigar la discriminación, dando acceso, ¿cierto?, con mayor facilidad. También hay que considerar lo territorial, donde existen algunos países como Chile y Colombia que tienen apoyos de movilización, recursos de alojamiento para estudiantes que vivan lejos de sus lugares de estudio. Así que tenemos un variado matriz de focos de políticas públicas. A continuación, avanzaremos al siguiente tema, que corresponde a las experiencias de inclusión desde la docencia. Y en esta temática es una de las más críticas, ya que es el docente quien tiene un rol muy protagónico, ¿ya? Y lo que ocurra o el éxito de las medidas que se tomen pasa mucho por la gestión del mismo. Sin embargo, muchos docentes, y sobre todo en la educación superior, no están capacitados para abordar temáticas de inclusión y se enfrentan, como podemos ver ahí en la diapositiva, a preguntas, ¿cierto?, a cuestionamientos. ¿Qué es inclusión, integración? ¿Cómo debo abordar esto? Entonces, investigadores han estudiado esta dinámica, ¿cierto?, y han establecido que los docentes requieren desarrollar algunas competencias que vienen de la mano de la capacitación y la formación, pero en etapas previas a su desempeño laboral, ¿ya? Se ha planteado que esta capacitación y formación debe venir desde la formación inicial de los profesores, ¿cierto?, desde los programas de estudio que cursan en las distintas instituciones donde son formados. Y esto ha desprendido también una serie de competencias que debieran tener los profesores para poder realizar un proceso de inclusión en el aula efectivo. Las cuales podemos resumir en 4 conceptos claves que aparecen acá en la diapositiva, que son empatía, adaptación, comunicación e innovación. También destacamos un caso de estudio bastante interesante dentro de esta experiencia de inclusión que tiene que ver con el caso de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Caso que es el típico de las universidades que se enfrentan a estas nuevas temáticas, ¿cierto?, con cuerpos docentes no capacitados, y que deben tomar acciones en el breve plazo. El caso de esta universidad fue
tratado el tema dentro de la comunidad docente. Se estableció una estrategia a abordar que se determinó como las tutorías que eran de índole académico, psicológico o psicopedagógico, con diferentes estudiantes dependiendo de sus necesidades, ya fueran estas de tipo eh, socioeconómicas, ¿cierto? Como ya hemos tratado, de discapacidad pueden ser, u otras. Entonces, los docentes cumplen este rol de tutor y guían al alumno, ¿cierto? O al estudiante, según las necesidades que ellos detecten en él. Así que es un buen caso de ejemplo para abordar en instituciones que estén comenzando de manera progresiva con estas temáticas de inclusión. Finalmente, las experiencias de inclusión desde las TICs en la educación superior. Acá existe una dualidad con las TICs, ¿cierto? Y es que tenemos una dualidad que tiene que ver con que las TIC son un apoyo o una barrera para la inclusión. Es difícil verlos como una barrera porque hasta el momento venimos saliendo de un proceso de pandemia, ¿cierto? Y donde las TICs tuvieron un protagonismo muy importante, ya que nos permitieron poder continuar con nuestras labores académicas o docentes a distancia, ¿cierto? Sin paralizarnos, sin detenernos. Entonces, aún queda ese testimonio vigente de lo ocurrido hace poco. Entonces, vemos solamente aspectos positivos en ellas, como la conectividad y la comunicación, ¿cierto? La flexibilidad para enseñar, ¿cierto? Podemos recurrir a diferentes recursos para poder enseñar algo de diferentes formas. Me permite también estar de forma remota, sin tener que movilizarme. Entonces, se ve una serie de ventajas que podría contribuir a la inclusión, ¿ya? En términos de brechas, ya sea a través de aspectos económicos, algún aspecto de discapacidad, ¿cierto? Permite dar una adaptación más sencilla al estudiarla en primera instancia. Sin embargo, vemos también que existe una barrera porque hay costos ocultos involucrados también con las TIC. Tienen que ver con el acceso a cierto equipamiento para poder hacer uso de ellas, capacitación, ¿cierto? Requiero capacitarme para poder entender cómo usarlas, ¿cierto? También para muchos casos de discapacidad, no todas las TICs que implementan las instituciones de educación superior son útiles. Tenemos también ahí en los extremos dos ejemplos, ¿cierto? En una esquina inferior izquierda tenemos el caso de las plataformas para poder tener clases a distancia o reuniones, ¿cierto? Virtuales. Y por otro lado tenemos apps de tipo móvil, ¿cierto? Que permiten a personas con personas con discapacidad principalmente, poder hacer uso de su entorno de mejor manera. Entonces también tenemos una dualidad en los fines de las herramientas disponibles. Es un apoyo, sí, pero hay que tener en cuenta que las TIC son herramientas que deben funcionar en paralelo a los procesos de enseñanza y no son el fin último de este. Así que la inclusión debe ocuparlas como herramienta, pero tampoco tomarlas como un fin. El último subtema de nuestro trabajo final de máster corresponde a la temática de avances y desafíos de la inclusión en educación superior. Estos avances y desafíos se visualizarán en tres áreas: la discapacidad, género y pueblos indígenas y migración. Si partimos con la discapacidad, los avances que se han visto a través de los años, sobre todo desde 1998, que se genera la Declaración París, donde se establece como prioridad la inclusión a la enseñanza superior de personas con discapacidad,
tenemos que los principales avances han sido generar normativas de acceso a la universidad. También esto ha involucrado generar elementos de permanencia y egreso, ya que no es suficiente que los estudiantes con discapacidad solo ingresen, sino que se generen las ayudas, los materiales pertinentes para que ellos puedan persistir y terminar su carrera. También otro avance tiene que ver con que hay políticas con beneficios económicos para ellos, también de asistencia, si de repente necesitan de, no sé, un intérprete, por ejemplo. También hay políticas centradas en la atención a la diversidad, que no solo tenga que ver con esto económico, sino que existan metodologías, apoyos dentro de este espacio. También otro avance es adaptar el ambiente, es decir, la infraestructura, que el lugar sea accesible dependiendo de la discapacidad que tenga el sujeto. También se ha ido incorporando la tecnología y dentro de la formación docente se han ido incorporando algunos módulos donde les ayudan a aprender cómo trabajar con los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. También, como otro avance, tiene que ver con la participación de los estudiantes en la vida universitaria. Muchas veces los departamentos de asuntos estudiantiles antes hacían actividades demasiado generales, donde habían algunas en las que las personas con discapacidad definitivamente no podían participar, pero ahora ya se está considerando también ese aspecto. Cada vez los países, esta investigación bibliográfica se realizó basada en América Latina, y cada vez los países van incorporando más recursos a las universidades para que se pueda generar esta inclusión. Desafíos todavía quedan, de todas maneras. Primero, seguir poniendo énfasis en la trayectoria del estudiante de que pueda concluir su carrera, reconocer que por parte de los mismos estudiantes de que tienen ciertas necesidades, porque muchas veces ellos no declaran tener cierta discapacidad para no ser discriminados dentro del entorno, ya que hay una percepción social de la discapacidad como de personas que tienen dificultades cognitivas. Independiente de la discapacidad que sea, todos piensan que está asociada a problemas de cognición. También seguir trabajando en la arquitectura, en la parte de transportes, de comunicación, que las bibliotecas sean accesibles, masificar más herramientas TIC, porque si bien se han incorporado, los docentes todavía en las clases aún tienen que incorporar mucho más estas herramientas para que los estudiantes puedan acceder de mejor manera al aprendizaje y que no sean clases tradicionales. También por parte de las universidades aunar criterios, entre ellos respecto de cómo se va a abordar la discapacidad, de cuáles van a ser las medidas frente a la discriminación cuando esta sucede, sensibilización y capacitación a la comunidad universitaria, que los docentes sepan cuáles son los protocolos de acción dependiendo situaciones que puedan darse con personas con discapacidad, colaborar en que ellos mejoren metodologías y materiales dentro de la clase. Por otra parte, tenemos los avances y desafíos de estudiantes universitarios migrantes y pueblos indígenas. Dentro de la búsqueda bibliográfica encontramos que hay muchos más avances en el área de los pueblos originarios que en relación a los migrantes. En relación a los pueblos originarios, bueno, a nivel internacional se ha otorgado gran importancia al trato equitativo que deben estos tener. Se busca que las universidades insertas en un contexto donde hay alta tasa de pueblos originarios tenga en su misión y visión el reconocimiento de la cosmovisión de la población indígena que está cercana. Se han creado tutorías de pares. También otro avance es que las instituciones tienen autonomía para crear políticas internas, otorgar apoyos financieros y no financieros, y también a partir de proyectos de vinculación con el medio,
han empezado a visualizar cómo son las comunidades indígenas. Dentro de la migración, si bien hay apoyos económicos de acceso a la universidad, estos se otorgan escasamente porque los mismos migrantes tienen primero otras prioridades, como la de establecerse en el país, de la manutención, y luego de años ya pueden tomar esta decisión de ingresar a la educación superior, pero no porque la institución no lo reciba, sino porque ellos tienen otras necesidades. Como desafío todavía sigue estando la incorporación de la cosmovisión del pueblo originario en la formación profesional. Hay mucho aporte que puede hacer la cosmovisión de un pueblo indígena a profesiones como ingenierías en medio ambiente, todo el tema de la sustentabilidad y la ecología, todo ese tema, por mencionar algo. También cambiar esta perspectiva de que el pueblo indígena está siempre peleando a través de la violencia que quiere lograr cosas, sino que comunicar los valores positivos que ellos tienen. Estos valores positivos se pueden desarrollar a través de la sensibilización, de mostrar mucho más las características de los pueblos originarios. También es importante desarrollar investigación científica, ya que toda la investigación científica está más desarrollada con caracterizar a los pueblos originarios, pero no desarrollado frente a los aportes que ellos pueden dar a la sociedad. Y obviamente puntualizar un poco más los beneficios que se pueden otorgar a los migrantes, no solo de acceso a la universidad, sino también de manutención, para que puedan ellos, a la vez que estudian, estar tranquilos de que la parte de convivencia y de adquisición de elementos, de alimentos, qué sé yo, va a estar cubierta. Y por último tenemos el área de género y orientación sexual. En relación a los avances, si bien en la Declaración de París en 1998 también se dio el realce a la importancia que tenía que haber en la inclusión de la mujer. No han sido tantos los avances que se han desarrollado hasta el momento. Dentro del inconsciente colectivo pareciera que se está trabajando mucho en relación a la mujer, pero todavía hay varios desafíos. Lo principal que se ha dado son ciertos apoyos económicos en relación a becas, también el clima de aula. Muchas veces los docentes valoran los aportes que pueden desarrollar las mujeres y las políticas públicas que han potenciado sus derechos. Ahora, en desafíos hay mucho más. Primero, velar porque las normativas se cumplan, porque hay, por ejemplo, estudios del año 2021 donde todavía se ve que la mujer tiene muy poca participación en carreras, por ejemplo, que son netamente pensadas o que se supone son solo para hombres, por ejemplo. Entonces, otro desafío es generar protocolos para actuar frente a situaciones de discriminación, equiparar derechos y deberes quitando ciertos prejuicios, como que la mujer es más débil, también esto de que es la que tiene que estar a cargo de los niños. Por ejemplo, si tenemos una estudiante que queda embarazada, es ella la que se lleva esta parte de que tiene que dejar la universidad muchas veces para la crianza. La idea es que haya protocolos para el aseguramiento de la trayectoria académica de ella. Y también capacitar en la atención de público con distinta orientación sexual, porque muchas veces en esa área es donde se ven discriminados, cuando, por ejemplo, no utilizan su nombre social, todo eso, cuando ya estamos no solo pensando en mujeres, sino que en aquellas personas que tienen una orientación sexual distinta y que incluso dentro de clases se ven discriminados porque los docentes a veces hacen broma que a ellos los hacen sentir inferiores. Muchas gracias.